Neville Goddard descubrió algo perturbador, algo que la mayoría prefiere ignorar. Descubrió que existe un lenguaje que hablas 24 horas al día, sin parar, sin descanso, sin tregua. Un lenguaje que moldea cada circunstancia de tu vida, cada encuentro, cada fracaso, cada victoria. Y lo más inquietante es que probablemente nunca has sido consciente de él. No hablo de las palabras que pronuncias en voz alta. Hablo de las conversaciones que ocurren dentro de tu mente. Ese diálogo interminable que mantienes contigo mismo desde que despiertas hasta que cierras los ojos, y que continúa incluso mientras duermes. Neville llamó a esto conversaciones internas. Y en su conferencia de 1955, titulada Mental Diets, reveló una verdad incómoda. Dijo: hablar con uno mismo es un hábito en el que todos incurrimos. No podemos dejar de hablar con nosotros mismos más de lo que podemos dejar de comer y beber. Todo lo que podemos hacer es controlar la naturaleza y la dirección de nuestras conversaciones internas. Controlar la naturaleza y la dirección de tus conversaciones internas. ¿Comprendes lo que esto implica? Significa que ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay otra conversación ocurriendo, una conversación silenciosa, invisible, pero absolutamente real. Y esa conversación está construyendo tu futuro. Has encontrado la ley de Neville Goddard. Si este video apareció en tu camino, no fue casualidad ni accidente. Este es un espacio para buscadores, para quienes como tú sienten que ya están listos. Respira, quédate, escucha y deja que estas palabras hagan su trabajo en ti. Neville no aprendió esto en un libro. Lo aprendió de Abdullah, un maestro etíope de Kabbalah que vivía en Nueva York durante los años 30. Abdullah era implacable, no toleraba excusas, no aceptaba medias tintas. Y una de las primeras lecciones que Neville le dio fue precisamente sobre el poder de las conversaciones internas. Abdullah le enseñó que la mente humana es incapaz de estar en silencio, que incluso cuando creemos que no estamos pensando, que incluso cuando creemos que estamos en paz, hay un murmullo constante, un río subterráneo de palabras que fluye sin cesar. Y ese río invisible, es el que esculpe las orillas de nuestra realidad. La mayoría de las personas viven completamente inconscientes de este fenómeno. Creen que sus circunstancias son producto del azar, de la suerte, de las decisiones de otros, del gobierno, de la economía, de Dios. Pero Neville fue categórico. Dijo: la mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del hecho de que nuestras conversaciones internas son las causas de las circunstancias de nuestra vida. Las causas, no los síntomas, no los reflejos, las causas. Esto significa que si ahora mismo tu vida no es lo que deseas, la respuesta no está afuera. La respuesta está en las palabras que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. En las discusiones imaginarias que tienes con tu jefe, con tu expareja, con tu familia. En las quejas silentes que repites una y otra vez. En los miedos que susurras en la oscuridad de tu propia mente. Aquí es donde la enseñanza de Neville se vuelve verdaderamente radical. Aquí es donde abandona el territorio de la autoayuda y entra en el dominio de lo sagrado. En esa misma conferencia de 1955, Neville citó un texto antiguo, un texto del primer siglo conocido como el Hermética, y la cita es escalofriante. Dice así: hay dos dones que Dios ha otorgado al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos dos son mente y habla, y el don de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad.
Si un hombre usa estos dos dones correctamente, no diferirá en nada de los inmortales. Mente y habla. Mente y habla, no como dos cosas separadas, sino como una unidad indivisible. Tu mente habla constantemente, y ese hablar interno, ese murmullo perpetuo, es el verbo creador. Neville conectó esto directamente con el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero la interpretación de Neville no era teológica en el sentido tradicional, era psicológica, profundamente psicológica. El verbo, la palabra, no es algo que ocurrió hace miles de años en algún lugar del cosmos. El verbo está ocurriendo ahora mismo, dentro de ti, en cada frase que construyas silenciosamente, en cada diálogo imaginario, en cada monólogo interno. Tú eres el verbo haciéndose carne, constantemente, sin pausa. Y el Hermética continúa diciendo algo aún más perturbador. Citó al profeta Samuel, quien dijo: «El Señor habló por mí, y su palabra estaba en mi lengua». Y Neville preguntó: si la palabra del Señor estaba en la lengua del profeta, entonces la boca de Dios, que pronunció esa palabra, debe ser la mente del profeta. La boca de Dios es la mente del hombre. Detente un momento. Permite que esto penetre. La boca de Dios, esa boca de la cual la Biblia dice que procede toda palabra que da vida al hombre, esa boca es tu mente. Tus conversaciones internas son literalmente el hablar de Dios. Y con ese hablar, estás creando mundos. Neville explicó que existe un fenómeno que la ciencia moderna apenas comienza a entender. Cuando piensas en palabras, aunque no las pronuncies en voz alta, tu lengua hace pequeños movimientos imperceptibles, microcontracciones, como si estuvieras hablando en miniatura. Tu cuerpo físico responde a tu habla interna, incluso cuando crees que está en silencio. Esto significa que no existe tal cosa como un pensamiento puramente mental. Cada pensamiento es también un acto físico, aunque sea microscópico, aunque sea invisible. Cada palabra interna deja una huella en tu cuerpo, y esa huella se proyecta hacia afuera, hacia tu mundo. ¿Has experimentado esto en tu propia vida? ¿Has notado cómo tus conversaciones internas moldean tus días? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro buscador necesita escuchar hoy. Hay una frase de Neville que debería estar grabada en piedra. Una frase que resume toda su enseñanza sobre las conversaciones internas. Dijo: «Los otros solo hacen eco de aquello que les susurramos en secreto». Los otros solo hacen eco de aquello que les susurramos en secreto. Esto destruye la ilusión de que las demás personas tienen poder sobre ti. Destruye la idea de que eres víctima de las circunstancias. Destruye la noción de que el mundo exterior es una fuerza independiente que actúa sobre ti sin tu consentimiento. Los otros, tu jefe, tu pareja, tus padres, tus enemigos, todos ellos, son ecos, reflejos sonoros de las conversaciones que mantienes con ellos en la privacidad de tu mente. Neville contó una historia que ilustra esto con precisión clínica. Una mujer vino a él convencida de que su empleador la trataba injustamente. Estaba segura de que él criticaba y rechazaba su mejor trabajo. Neville le preguntó qué pensaba de su jefe. Y ella admitió que discutía mentalmente con él todo el día. Todo el día, desde que llegaba al trabajo hasta que se iba a casa. Un monólogo interminable de quejas, de acusaciones, de argumentos imaginarios donde ella tenía razón y él estaba equivocado. Neville le explicó que ella misma estaba creando el comportamiento de su jefe, que sus conversaciones internas negativas estaban siendo proyectadas hacia afuera, y él simplemente las reflejaba de vuelta, como un espejo perfecto, implacable.
La mujer decidió cambiar. Comenzó a imaginar conversaciones diferentes. Imaginó que su jefe la felicitaba por su excelente trabajo. Imaginó que ella le agradecía sus palabras amables. Imaginó diálogos de aprecio mutuo, de respeto, de reconocimiento. Y ocurrió algo que la dejó asombrada. El comportamiento de su jefe se invirtió completamente. Comenzó a tratarla exactamente como ella había imaginado en secreto. La elogiaba, la reconocía, la valoraba. ¿Magia? No. Ley. La ley inmutable de que el mundo exterior es un espejo del mundo interior. De que los otros son tú mismo expulsado. De que no existe separación entre lo que piensas y lo que experimentas. Esta mujer descubrió algo que la mayoría nunca comprende. Que ella había estado escribiendo el guión de su jefe sin saberlo. Cada mañana, antes de llegar al trabajo, ya había decidido cómo él la trataría. A través de sus anticipaciones, de sus suposiciones, de las conversaciones que tenía con él en su mente. Y esto aplica a todas tus relaciones, a todos tus encuentros. Cada persona que cruza tu camino responde a un guión que tú has escrito previamente, en el silencio de tu propia mente, en las horas donde nadie te ve, en los momentos donde crees que nadie te escucha, pero alguien siempre escucha. Tú mismo escuchas, y el universo, que eres tú, responde. Neville fue explícito. Dijo, intentar cambiar el mundo antes de cambiar nuestra conversación interna es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. El hombre puede dar vueltas y vueltas en el mismo círculo de decepciones y desgracias, sin ver que son causadas por su propia conversación interna negativa, sino culpando a otros. El mismo círculo, las mismas decepciones, las mismas desgracias, una y otra vez. Porque el patrón interno no ha cambiado, porque las palabras silenciosas siguen siendo las mismas, porque el susurro secreto continúa inalterado. Si esto está resonando contigo, si estas palabras están despertando algo dormido, considera suscribirte. Hay mucho más por explorar juntos en este viaje. En abril de 1953, ocurrió algo extraordinario en la vida de Neville, algo que él mismo describió como una de las mayores revelaciones de todos los tiempos. Y no vino de un ángel, no vino de una visión mística, vino de su esposa, Bill. Esa mañana, Bill despertó de un sueño profundo, y mientras despertaba, una voz habló con autoridad absoluta. La voz dijo, debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar o invertir. Dos palabras, un universo de diferencia. Neville fue inmediatamente al diccionario. Buscó la definición de gastar. Decía, desperdiciar, malgastar, desembolsar sin retorno. Luego buscó invertir. Decía, desembolsar con un propósito, del cual se espera un beneficio. Y entonces comprendió, cada pensamiento es una moneda, cada conversación interna es una transacción. Puedes gastar esa moneda, desperdiciarla en quejas, en miedos, en discusiones imaginarias que no conducen a nada. O puedes invertirla, direccionarla conscientemente hacia estados que deseas experimentar. Neville dijo que esta revelación lo transformó. Lo hizo consciente de cada momento, de cada instante, porque entendió algo crucial. Los momentos no retroceden hacia el pasado como creemos, no se desvanecen, no desaparecen. Los momentos avanzan hacia el futuro y nos confrontan, ya sea con un desperdicio o con un retorno maravilloso. Imagina esto.
Cada conversación interna que tuviste hoy no se quedó en el hoy, está viajando hacia adelante, hacia tu mañana, hacia tu próxima semana, hacia tu próximo año. Y cuando llegue ese futuro, esas conversaciones te confrontarán, materializadas, encarnadas, hechas realidad. Si gastaste tus pensamientos en preocupación, la preocupación te confrontará como circunstancia. Si los gastaste en resentimiento, el resentimiento te confrontará como conflicto. Pero si los invertiste en gratitud, en asunción del deseo cumplido, en conversaciones internas alineadas con tu ideal, entonces ese ideal te confrontará como experiencia vivida. Neville fue específico en la conferencia Sound Investments de ese mismo año. Dijo, todo en nuestra vida debe ser una inversión. Sabemos la verdad. Todo procede de nuestra propia conciencia. Lo que tú, y solo tú aceptas como verdadero, eso se externalizará y se moldeará en tu ambiente. Lo que tú, y solo tú aceptas como verdadero, nadie más puede aceptar por ti. Nadie más puede invertir tus pensamientos por ti. Es tu responsabilidad, tu privilegio, tu poder. Y hay algo más que Bill Goddard comprendió esa mañana. La revelación no solo hablaba de pensamientos, hablaba de tiempo. El tiempo es también una moneda. Cada minuto que pasas en conversaciones internas improductivas es un minuto gastado. Cada hora que inviertes en diálogos imaginarios constructivos es una hora que generará retornos. Neville observó que la mayoría de las personas gastan su tiempo en preocupaciones sobre el futuro o en resentimientos sobre el pasado, pero el único momento donde puedes invertir es ahora. El presente es la puerta, y a través de esa puerta, todo el tiempo debe pasar. Si gastas el presente, gastas tu único punto de poder. Si inviertes el presente, inviertes en la única realidad que existe. Aquí llegamos a un punto crucial, un punto que muchos evitan, un punto que incomoda, porque implica muerte. No muerte física, pero muerte real. Neville conectó las conversaciones internas con un pasaje a la carta a los Efesios. El pasaje habla de despojarse del viejo hombre y renovarse en el espíritu de la mente. Y Neville explicó que el viejo hombre no es un pecador abstracto. El viejo hombre es tu antiguo patrón de conversación interna. Tus viejas quejas, tus viejos miedos, tus viejas discusiones imaginarias, tus viejas narrativas de víctima. Eso es el viejo hombre, y debe morir para que el nuevo hombre pueda nacer. Pero aquí está el problema. El viejo hombre no quiere morir. Esas conversaciones negativas, esos diálogos de preocupación, esos monólogos de duda, se han convertido en tu identidad. Te son familiares, cómodos, conocidos. Aunque te destruyan, son tuyos. Y cuando intentas cambiarlos, cuando intentas hablar diferente en tu interior, el mundo de César reacciona. Las personas a tu alrededor, que eran espejos de tu viejo estado, comienzan a comportarse de formas extrañas. Intentan arrastrarte de vuelta. Intentan recordarte quién realmente eras. Intentan mantener el status quo. Esto es lo que Neville llamaba el período de prueba, el momento donde la antigua realidad no ha terminado de desaparecer y la nueva realidad aún no ha terminado de manifestarse. Un limbo, un purgatorio, un espacio intermedio donde solo la fe puede sostenerte. Neville advirtió sobre este período. Dijo que muchas personas abandonan justo antes del amanecer. Cambian sus conversaciones internas por unos días, incluso por unas semanas, pero cuando el mundo exterior no cambia inmediatamente, vuelven a sus viejos patrones y el ciclo se reinicia. La persistencia es clave.
En la conferencia Three Propositions, Neville explicó que no basta con cambiar momentáneamente el estado de ánimo, se requiere una transformación de conciencia. Y una transformación ocurre cuando el nuevo estado se vuelve tan habitual que expulsa a todos sus rivales de la conciencia. Expulsa a todos sus rivales. Esto significa que las nuevas conversaciones internas deben repetirse tantas veces, deben practicarse tan consistentemente que se conviertan en tu forma natural de pensar, que desplacen completamente a las antiguas, que ocupen todo el espacio mental disponible. Neville comparaba esto con aprender un nuevo idioma. Al principio, el idioma antiguo domina, piensas en él automáticamente, pero si te sumerges completamente en el nuevo idioma, si lo practicas hasta que se vuelve natural, eventualmente desplaza al anterior. Ya no tienes que traducir, ya no tienes que esforzarte. El nuevo idioma se convierte en tu lengua materna mental. Lo mismo ocurre con las conversaciones internas. Al principio, las nuevas conversaciones se sienten artificiales, forzadas, incómodas, pero con persistencia se vuelven naturales. Y cuando alcanzan ese punto de naturalidad, la transformación exterior se vuelve inevitable. El mundo exterior no tiene otra opción más que conformarse a tu nuevo estado interior. En 1954, Neville dio una conferencia que tituló Las tijeras de podar de la revisión. En ella, reveló una técnica específica para trabajar con las conversaciones internas, una técnica que él consideraba esencial. Dijo, al final de mi día, reviso el día. No lo juzgo, simplemente lo reviso. Miro todos los episodios, todos los eventos, todas las conversaciones, todos los encuentros, y entonces lo reescribo. Lo hago conformar al día ideal que hubiera deseado experimentar. Reescribir el día completo. Neville explicaba que si tuviste una conversación desagradable con alguien, esa conversación no se quedó en el pasado. Está avanzando hacia tu futuro. Te confrontará mañana en forma de más conflicto, más tensión, más de lo mismo. Pero si esa noche, antes de dormir, reimaginas esa conversación, si la reescribes en tu mente, si cambias las palabras que se dijeron, los tonos, los resultados, entonces es esa versión revisada la que avanzará hacia tu futuro. Dijo textualmente, toma las conversaciones con tus amigos de hoy. ¿Fueron agradables? ¿Fueron discusiones? No importa lo que fueran. ¿Fueron negativas? Entonces reescribe el guión. Imagina que la conversación ocurrió de la manera que ahora estás reescribiendo por primera vez. Por primera vez, como si la versión negativa nunca hubiera existido, como si la versión positiva fuera la original. Esto requiere imaginación, requiere fe, requiere la capacidad de darle más realidad a lo invisible que a lo visible. Neville prometió que si practicabas esta revisión diariamente, si podabas tu jardín mental cada noche, encontrarías que no hay objetivo más allá de tu capacidad de realizar. Ninguno, sin excepciones. El jardín de tu mente requiere mantenimiento constante. Las malas hierbas de las conversaciones negativas crecen solas, no necesitan esfuerzo. Pero las flores de las conversaciones constructivas requieren cultivo deliberado, atención consciente, poda regular. Y aquí hay algo que pocos comprenden. La revisión no solo cambia tu percepción del pasado, cambia literalmente lo que el pasado proyecta hacia tu futuro. Porque el pasado no es fijo, el pasado existe en tu memoria, y tu memoria es parte de tu imaginación. Al revisar una conversación, al reescribirla,
cambias el código que está programando tu mañana. Neville era enfático. Dijo que nunca dejes que el sol se ponga sobre ninguna vejación del día. Si algo desagradable ocurrió, no lleves esa vibración a tu sueño. No permitas que tu subconsciente la procese y la amplifique durante la noche. Revísala, reescríbela, limpia el jardín antes de dormir y observa cómo tu mañana refleja un mundo diferente. Existe una forma de hablar con el universo que Neville consideraba la más elevada, la más efectiva, la más poderosa. Y es sorprendentemente simple. En su conferencia The Secret of Prayer, Neville dijo que después de dominar el arte de la conversación interna consciente, la oración más efectiva del mundo es simplemente «Gracias, Padre». Gracias, Padre. No una petición, no una súplica, no una lista de deseos. Gratitud por algo que aún no ha ocurrido en el mundo visible, pero que ya existe en el mundo de la imaginación. Esta gratitud anticipada es la firma de quien comprende la ley. Es el sello de quien sabe que el tiempo es una ilusión, que el futuro deseado ya existe, que la única distancia entre tú y tu deseo es la distancia entre tu conversación interna actual y la conversación interna del tú que ya lo tiene. Neville citó el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, antes de resucitarlo, levanta los ojos y dice: «Padre, te agradezco que me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Te agradezco que me has escuchado». Tiempo pasado. Antes de que el milagro ocurra, la gratitud precede a la manifestación. La gratitud es la frecuencia del deseo cumplido. Y Neville explicó que esta gratitud no es una técnica de manipulación psicológica, es un reconocimiento de cómo funciona la realidad. Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana, siempre te escucha. No hay filtro, no hay barrera, no hay intermediario. Cada palabra interna llega directamente a la fuente creadora, porque tú eres esa fuente. Por eso importa tanto lo que te dices a ti mismo. Por eso es crucial la calidad de tus conversaciones internas, porque cada una es una oración, cada una es escuchada, cada una es respondida, ya sea que pidas conscientemente o que pidas inconscientemente a través de tus quejas y miedos. El universo no distingue entre oración formal y conversación interna casual. Ambas son lo mismo, ambas son el verbo creando, ambas reciben respuesta. Neville enseñó que la oración verdadera no es petición, es movimiento, es aprender a moverte hacia un cambio en tu saldo bancario, en tu estado civil, en tu mundo social. Dijo que la oración es dominar el arte del movimiento interno, porque después de que te mueves internamente, el cambio comienza a surgir de las profundidades. El Salmo 50 dice algo que Neville citaba frecuentemente: «Si un hombre ordena correctamente sus conversaciones, le mostraré la salvación de Dios». Ordena correctamente tus conversaciones. Esta es la instrucción. Este es el método. No rituales elaborados, no mantras complejos. Simplemente, ordena tus conversaciones internas según el estado que deseas experimentar. Y la salvación, que es la solución a cualquier problema, se manifestará. Ahora, después de todo lo que hemos explorado, es momento de ser prácticos, de llevarlo a la acción, de transformar el conocimiento en poder aplicado. Neville dio instrucciones específicas, 3 pasos fundamentales para dominar el arte de las conversaciones internas creadoras. El primer paso es la observación sin juicio. Durante un día completo, simplemente observa tus conversaciones internas. No intentes cambiarlas, no te castigues por ellas. Solo observa. Nota los patrones, nota las repeticiones, nota los temas recurrentes. ¿Con quién discutes imaginariamente? ¿Qué te dices sobre ti mismo?
¿Qué asumes sobre tu futuro? Esta observación es crucial porque no puedes cambiar lo que no ves, y la mayoría de las conversaciones internas ocurren por debajo del umbral de la conciencia. Son automáticas, reflexivas, invisibles. El primer paso es hacerlas visibles. El segundo paso es la interrupción consciente. Una vez que identificas una conversación interna negativa en curso, la interrumpes. No la reprimes, no la niegas, la interrumpes y la reemplazas con una conversación que estaría ocurriendo si tu deseo ya estuviera cumplido. Neville usaba una técnica simple. En el momento que detectaba una conversación interna contraria a su ideal, decía mentalmente cambiar, 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 y luego introducía la nueva narrativa, la conversación del deseo cumplido, la conversación del tú que ya lo tiene. El tercer paso es la saturación nocturna. Cada noche, antes de dormir, cuando estás en ese estado liminal entre vigilia y sueño, debes saturar tu mente con las conversaciones del deseo cumplido. No es visualización abstracta, es habla interna específica. ¿Qué te dirían si tu deseo se hubiera cumplido? ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Qué conversaciones tendrías? Imagínalas, escúchalas, siéntelas y duerme en ese estado. Permite que ese sea el alimento que tu subconsciente procesa durante la noche. Neville dijo, si uno pudiera controlar estas conversaciones internas mañana, tarde y noche y llevarlas al mundo del sueño, sabría qué mundo está creando. Hay un cuarto elemento que pocos mencionan, la consistencia entre lo interno y lo externo. Neville advertía que no puedes mantener conversaciones internas de abundancia mientras hablas externamente de escasez. No puedes imaginarte saludable mientras describes tus enfermedades a todos tus conocidos. Hay una coherencia necesaria entre el mundo que construyes adentro y las palabras que pronuncias afuera. Esto no significa que debas mentir, significa que debes ser selectivo. No alimentes con tu palabra hablada aquello que no deseas perpetuar. Guarda silencio sobre lo que quieres que muera y habla, tanto interna como externamente, sobre lo que quieres que viva. Esta es la disciplina del iniciado, el control total del verbo, en todas sus manifestaciones. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad es el comienzo del tuyo. Todo lo que hemos explorado hoy puede resumirse en una verdad. Tú eres el arquitecto de tu realidad, y tu herramienta principal de construcción es tu habla interna. Cada palabra que te dices a ti mismo es un ladrillo. Cada conversación imaginaria es un muro. Cada narrativa repetida es una habitación. Y ahora mismo, en este preciso instante, estás construyendo. La pregunta es, ¿qué estás construyendo? ¿Una prisión de quejas o un templo de posibilidades? Neville vivió estos principios hasta su muerte en 1972. No eran teorías para él, eran realidad vivida. Manifestó viajes imposibles, relaciones transformadas, circunstancias invertidas, todo a través del dominio de sus conversaciones internas. Él decía que el mundo es un círculo mágico de infinitas transformaciones posibles, porque hay un número infinito de conversaciones mentales posibles. Cuando descubres el poder creador del habla interna, descubres tu función y tu misión en la vida. Entonces, puedes actuar con propósito. Sin ese conocimiento, actúas inconscientemente. Actuar inconscientemente, crear sin saber que estás creando, hablar sin saber que estás decretando. Eso es el sueño del que Neville quería despertarte. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y las cosas que no son, llegan a ser. Tú tienes esa capacidad, porque tú eres esa capacidad. Puedes llamar salud cuando hay enfermedad, abundancia cuando hay escasez, amor cuando hay soledad, no con palabras vacías,
con conversaciones internas saturadas de realidad, con el sentimiento del deseo cumplido, con la certeza del arquitecto que ve el edificio completo antes de que la primera piedra sea colocada. Neville concluyó su conferencia de 1955 con estas palabras: asume un nuevo concepto de ti mismo. Eso es cambiar tu conversación interna. Eso es ponerte el nuevo hombre. La verdadera prueba de la religión está en su uso. Tu ideal está esperando ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas parentesco humano, es incapaz de nacer. Tu ideal espera, en el reino de lo posible, en el dominio de la imaginación, y la única forma de traerlo a este mundo es hablándolo en existencia, internamente, persistentemente, hasta que tus conversaciones internas y tu realidad externa sean indistinguibles. Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador, y este canal existe para ti. Suscríbete a la ley de Neville Goddard, activa la campana y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí, pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.